Ester 1. Y fue en los días de Axires, él era el hijo de Axires quien fue hecho rey de la India y de Cus, sobre 120 provincias. En aquellos días, cuando el rey Axires estaba sentado en el trono de su reino, el palacio estaba en Susán. En el tercer año de su reino hizo un gran banquete para todos sus príncipes y sus servidores de poder, los persas y los medos y los partos y los nobles del rey antes que él, y los nobles de la ciudad cuando mostró las riquezas y los honra de su reino y honra de la gloria de su grandeza, muchos días, 180 días. Y cuando se cumplieron aquellos días, el rey hizo un banquete por 7 días para todo el pueblo que se encontraba en el palacio de Susa, desde el pequeño hasta el grande, en el atrio del jardín del palacio del rey. Y se corrieron las cortinas de lana, de algodón y de flecos azules, y se extendieron con cordones de fino lino blanco y de púrpura sobre anillos de plata, y sobre columnas de madera de buey, y lechos de oro y de plata puestos sobre el pavimento. De mármol y alfombras de fino lino blanco y de seda. Y estaban dando de beber en vasos de oro, y los vasos eran escogidos de entre los vasos, y el vino del reino era abundante según la mano del rey. Y la bebida era por ley y no había quien obligara, porque así mandaba el rey a todos los grandes en su casa, que hicieran el placer de cada persona. La reina Vasti hizo un gran banquete para todas las mujeres en la casa del reino del rey Acasides. Y en el séptimo día, cuando el corazón del rey estaba alegre por el vino, dijo a los eunucos, a Vesta, a Rajbuna, a Bacta, a Acbuta, a Taras, a Setar y a Bercas, 7 eunucos que sirven ante el rey. Acasides llevara a la reina Vasti ante el rey con la corona de su reino, para mostrar al pueblo y a los nobles su belleza, porque su apariencia era hermosa. Y la reina Vasti no quiso entrar en respuesta cuando el rey mandó llamarla por mano de los eunucos, y el rey estaba muy enojado, y su ira ardía. Y dijo el rey a los reyes magos, hombres que conocían los tiempos, porque así era la costumbre del rey, hablaría delante de todos los que conocían la ley y el juicio y a los que estaban cerca de él, Barnasa y Estar y Armut y Remus y Tarsis y Mesría y Mucan, príncipes de Persia y de Media que estaban sentados ante el rey, y comparecieron ante él en la puerta del reino. Dijeron, ¿qué se le debe hacer a la reina Vasti, porque no ha cumplido la palabra del rey Ahachires, quien la envió por mano de los eunucos? Y Mucan dijo ante el rey y ante los príncipes, no era solo el rey a quien la reina Vasti ha despreciado, sino a todos los nobles y a todo el pueblo en todas las provincias del rey Acasides. Y cuando el informe de este asunto llegue a todas las mujeres, sus maridos serán despreciados y despreciados a sus ojos, y dirán, el rey Acasides ordenó traer a la reina Vasti ante él y ella no entró. Hoy contarán los príncipes de Persia y de Media que oyeron la respuesta de la reina de todos los príncipes del rey, y todo el desprecio y la ira. Si al rey le agrada, la respuesta del reino surgirá de delante de él y estará escrito en la ley de Media y Persia que no pasa, y la reina Vasti no volverá a entrar al rey Acasides, y el rey dará su reino a su compañera que es mejor que ella. Y la respuesta del rey se oirá y recorrerá todo el reino, porque es grande, y todas las mujeres harán honor a sus maridos, desde la mayor hasta la menor. Y esta respuesta fue agradable a los ojos del rey y de sus príncipes, y el rey hizo según la palabra de Mucan. Y envió carta a todas las provincias del rey, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, para hacer que cada uno fuera autorizado en su casa, y comunicase según la lengua de su pueblo. Ester 2. Y después de estos asuntos, cuando la ira del rey Acasides se apaciguó, se acordó de la reina Vasti y de todo lo que ella había hecho y todo lo que él había decretado contra ella. Y los jóvenes del rey y sus ministros le dijeron, buscaremos para el rey muchachas que sean hermosas en su apariencia. Y que el rey mande a todas las provincias y que reúnan a todas las doncellas vírgenes de hermosa apariencia a la casa de las mujeres con Agi el eunuco, guardián de las mujeres, y él les dará sus adornos. Y la joven que agrada al rey reinará en lugar de Vasti, y el asunto agradó a los ojos del rey, y así lo hizo. Y había un hombre judío en Susa, el palacio, y su nombre era Mordecai, hijo de Jair, hijo de Semei, hijo de Is, de la tribu de Benjamín,
a quien tomaron cautivo de Jerusalén con el cautiverio que fue tomado cautivo con Jocania, rey de Yehuda, a quien Nabucodonosor, rey de Babel, tomó cautivo. Y había criado a Edes, que es Estir, hija de su tío paterno, porque no tenía padre ni madre, y la joven era hermosa en su apariencia, y su rostro era hermoso, y cuando su padre y su madre murieron, Mordecai la tomó como hija. Y cuando se escuchó la palabra del rey, y su orden, y tantas vírgenes fueron reunidas en Susa, el palacio, para Aggi, el eunuco, Estir también fue conducida a la casa del rey, al guardián de las mujeres. Y la muchacha fue agradable a sus ojos, y recibió favor delante de él, y se apresuró a darle su vestido y su porción, y 7 doncellas que eran dignas de darle de la casa del rey, y la distinguió. Y sus doncellas sobre todas las mujeres. Y Estir no reveló su nombre ni su familia porque Mordecai le había ordenado que no lo revelara. Y todos los días Mordecai caminaba ante el tribunal de las mujeres para conocer el relato de Estir y lo que se hizo por ella. Y cuando llegaba el momento en que una de las muchachas debía entrar ante el rey Acasires, cuando se le hacían 12 días según la ley de las mujeres, porque así se terminaban los días de sus adornos, 6 días de aceite de mirra, y 6 días de ungüento y en los adornos de las mujeres, y así entró la muchacha delante del rey, y se le da todo lo que ella diga para entrar con ella de la casa de las mujeres y a la casa del rey. Por la tarde entró y al amanecer regresó a la casa de las mujeres al lado de Sangasir, el eunuco del rey, el guardián de las concubinas, y no volvió a acercarse ante el rey a menos que el rey preguntara por ella y él la llamó por su nombre. Y cuando llegó el momento de Estir, hija de Abiquel, tío paterno de Mordecai, que la tomó para sí como hija, para entrar delante del rey, no pidió nada más que lo que dijo Aggi, el eunuco guardián de las mujeres. Y Estir recibió el favor de todos los que la vieron. Y Estir entró delante del rey Acasires en la casa del rey en el 10º mes, que es la segunda mitad de Canún, en el año 4 de su reino. Y el rey amó a Estir más que a todas las mujeres, y ella obtuvo favor delante de él más que todas las vírgenes, y recibió la corona del reino sobre su cabeza, y llegó a ser reina en lugar de Basti. Y el rey hizo un gran banquete para todos sus príncipes, e hizo un banquete para Estir, e hizo descanso para las provincias, y dio regalo según la mano del rey. Y cuando las vírgenes se reunieron por segunda vez, Mordecai estaba sentado a la puerta del rey. Y Estir no reveló su tribu y su pueblo según lo que Mordecai le había ordenado, y Estir obedecía el mandato de Mordecai, ya que ella estaba en la fe con él. Y en aquellos días, Mordecai estaba sentado en la puerta del rey, y Bectán y Teres, 2 de los eunucos del rey, guardianes de la puerta, se enfurecieron e intentaron poner sus manos sobre el rey Acasires. Y el asunto fue revelado a Mordecai y él se lo reveló a Estir la reina, y Estir habló con el rey en nombre de Mordecai. Y se investigó el asunto y se descubrió, y ambos fueron crucificados en cruces. Fueron escritos en el libro de los días delante del rey. Ester 3. Y después de estos acontecimientos, el rey Ahachires exaltó a Amán, hijo de Amadat el Agita, y exaltó su trono por encima de todos los príncipes de su pueblo. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey estaban arrodillados y adoraban a Amán, porque así el rey había ordenado acerca de él, y Mordecai no estaba arrodillado ni adorando. Y los siervos del rey decían en la puerta del rey a Mordecai, ¿por qué actúas contra el mandamiento del rey? Y como hablaban todos los días y él no los escuchaba, dijeron a Amán que sabrían si las palabras de Mordecai eran ciertas, porque él les había dicho que era judío. Y vio Amán que Mordecai no estaba arrodillado ni adorándolo, y Amán se llenó de ira contra Mordecai. Y fue indigno el hecho de que pusiera su mano sobre Mordecai solo, porque le revelaron el pueblo de Mordecai, y Amán buscó a todos los judíos, el pueblo de Mordecai, que estaban en todo el reino de Acsides. En el primer mes, que es Nisán, en el año 12º del rey Ahachires, echó suertes, y las suertes se hicieron delante de Amán de día en día y de mes en mes, en el mes 12º, que es Adar.
Amán le dijo al rey Acasides: hay un pueblo disperso y distribuido en todas las provincias del rey Acasides, sus leyes son distintas a las de todas las personas, y no guardan la ley del rey y el rey no debe perdonarlos. Si no le conviene al rey, que escriba que serán destruidos, y que pese 10.000 talentos de plata en manos de los que hacen la obra para traerlos al tesoro del rey. El rey tomó el anillo de su mano y se lo dio a Amán, hijo de Amadat Agageo, enemigo de los judíos. Y el rey dijo: tu plata te ha sido entregada a ti y al pueblo, para que les hagas todo lo que sea excelente a tus ojos. Y fue llamado el escriba del rey en aquel día del mes primero, a los 13 del mes, todo estaba escrito que Amán mandaba a los generales del ejército del rey, y a los señores que estaban en cada ciudad y provincia y en la príncipes de los pueblos, cada ciudad según su escritura, y pueblo según su lengua. Estaba escrito en nombre del rey Acasides y estaba sellado con el anillo de sello del rey. Y fueron enviadas cartas por correo a todas las ciudades del rey para destruir, matar y exterminar a todos los judíos, desde los jóvenes hasta los ancianos, desde los niños hasta las mujeres, en un día, el 13 del mes de Adar, y saquear sus riquezas en un día del mes de Adar, al 13º día fue escrito. Y se dio copia de la escritura en cada provincia y ciudad y mandó a todo el pueblo que estuvieran preparados en este día. Y los corredores salieron rápidamente por orden del rey, y la orden había sido dada en Susa el palacio, y el rey y Amán se reclinaron a beber juntos, y la ciudad de Susa estaba alborotada. Ester 4. Y Mordecai supo todo lo que se hacía, y Mordecai rasgó sus vestidos y se vistió de cilicio, y se roció con ceniza, y salió y gritó dentro de la ciudad con un gran y amargo lamento. Y llegó a la puerta del rey, y no había ley que un hombre pudiera vestir cilicio y entrar a la puerta del rey. Y en cada provincia, cuando llegaba el mensaje del rey, había entre los judíos gran duelo, y ayunos, y llantos, y lamentaciones, y cilicio y ceniza, humilló a una multitud. Y los eunucos de Estir vinieron a ella y le dijeron, y la reina tembló mucho y envió vestidos para vestir a Mordecai y quitarle el cilicio, y él no aceptó. Y Estir llamó a Atán, el eunuco de los eunucos del rey que estaba delante de ella, y ella le ordenó que se presentara en presencia de Mordecai para que supiera qué era esto y por qué. Y salió Atán a presencia de Mordecai en la calle de la ciudad, delante de la puerta del rey. Y Mordecai le contó todo lo que le había ocurrido y la cantidad de dinero que Amán había dicho que pesara para llevar a la casa del tesoro referente a los judíos que serían destruidos. Y la copia que fue puesta en el palacio de Susán se la dio para mostrársela a Estir y ordenarle: entrarás ante la presencia del rey y le suplicarás y le harás fervientes súplicas por el pueblo. Y Atán entró y le contó a Estir las palabras de Mordecai. Y Estir habló con Atán y ella le ordenó que se uniera a Mordecai, diciendo: todos los siervos del rey saben que todo hombre o mujer que entra delante del rey al patio interior sin que se le mande, este que viene a ser asesinado, salvo que el rey le alcance el cetro de oro y le vive, y hace ya 3 días que no me llaman para presentarme ante el rey. Y le mostró a Mordecai las palabras de Estir. Y Mordecai dijo: dile a Estir, no pienses en tu alma que cuando estés en la casa del rey escaparás tú, entre todos los judíos. Si callas en este tiempo, los judíos tendrán alivio y salvación de otro lugar, y tú y la casa de tu padre seréis destruidos, y quién sabe si habrás sido llamado y traído al reino para este tiempo. Y Estir dijo: dile a Mordecai, ve y reúne a todos los judíos que están en el palacio de Susán y ayuna por mí y no comerás ni beberás 3 días, de noche o de día, también yo y mis doncellas ayunaremos en esta forma, entonces entraré delante del rey, lo cual no es conforme a mi ley, y si soy destruido, seré destruido. Y Mordecai fue e hizo todo lo que Estir le envió. Ester 5. Y al 3er día Estir vistió la ropa del reino, y estuvo en el patio interior de la casa del rey, al lado de la casa del rey, y el rey estaba sentado en el trono del reino, al lado del puerta de la casa. Y cuando el rey vio a la reina Estir parada en la corte, ella también recibió favor ante él, y el rey extendió hacia Estir el cetro de oro que tenía en la mano, y Estir se acercó y sostuvo la punta del cetro de oro. Y el rey le dijo: ¿qué tienes, reina Estir?
¿y cuál es tu petición? Hasta la mitad de mi reino os será dada. Y Estir dijo, si al rey le parece bien, que el rey y Amán vengan al banquete que he preparado para él. Y el rey dijo, rápido, ve a Amán, hará según lo que dijo Estir. Y vinieron el rey y Amán al banquete. Y el rey dijo a Estir en el banquete de vino, ¿cuál es tu petición? Se os dará, ¿y cuál es vuestra petición? A la mitad del reino os será dado. Y Estir respondió y dijo, mi petición, si he encontrado cariño en tus ojos, oh rey, y si te es hermoso, oh rey, que me des mi petición y me cumplas mi petición. El rey y Amán vendrán al banquete que les haré mañana, según la respuesta del rey. Y Amán salió ese primer día, y estaba alegre en su corazón, y cuando Amán vio a Mordecai que estaba sentado a la puerta del rey, y no se levantó, y no fue conmovido por él, Amán se llenó de ira contra Mordecai. Y Amán se enojó, y se fue a su casa, y envió, y vinieron todos sus amigos, y Sare su esposa. Y Amán les contó la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos, y que el rey lo había promovido y lo había elevado sobre los príncipes y sobre todos los siervos del rey. Y Amán dijo, y Estir no trajo a nadie con el rey excepto a mí, y mañana también seré invitada por ella con el rey. Y todo esto no me basta cada vez que veo a Mordecai el judío sentado en la puerta del rey sin moverse delante de mí. Y Sare su esposa le dijo a él y a todos sus amigos, hagan una cruz cuya altura sea de 50 codos, y al amanecer hablen con el rey, y colgarán a Mordecai en ella, y entrarán al banquete con el rey como ustedes. Alegría. Y la cosa agradó mucho a los ojos de Amán, e hizo la cruz. Ester 6. Y esa noche el sueño del rey se desvaneció, y dijo que trajeran el rollo de los registros de las palabras de los días, y los lectores estaban leyendo ante el rey. Y se descubrió que estaba escrito que Mordecai había revelado acerca de Bigtán y Teres, los 2 eunucos del rey, los guardias de la puerta, que intentaron extender sus manos contra el rey Acasides. Y el rey dijo, ¿qué honor y grandeza se le ha conferido a Mordecai por esto? Sus servidores dijeron al rey y a sus ministros, no se ha hecho nada por él. Y el rey dijo, ¿quién está en la corte? Y Amán llegó a la casa del rey, al patio exterior, para decirle al rey que colgaría a Mordecai en la cruz que él había construido para él. Y sus jóvenes decían al rey, he aquí, Amán está en el patio. Y el rey dijo, déjenlo entrar. Y entró Amán, y el rey le dijo, ¿qué se debe hacer con el hombre en cuyo honor se deleita el rey? Y Amán dijo en su corazón, ¿el honor de quién se deleita el rey en hacer más que el mío? Y Amán dijo al rey, para el hombre en cuyo honor el rey se deleita, traerán las vestiduras del reino que lleva el rey, y el caballo en el que cabalga el rey, como pondrás la corona del reino sobre su cabeza. Y la ropa y el caballo serán entregados a uno de los partos libres del rey, y él vestirá al hombre en cuyo honor el rey se deleita, y lo montará en el caballo, y lo llevará alrededor en el calles y gritarán delante de él, así se hará con el hombre en cuyo honor se deleita el rey. Y el rey dijo a Amán, rápidamente toma la ropa y toma el caballo como dijiste, y haz así con Mordecai el judío que está sentado a la puerta del rey, y no restarás una palabra a nada de lo que dijiste. Y Amán tomó la ropa y tomó el caballo y vistió a Mordecai, y recorrió las calles de la ciudad, y gritó delante de él, así se hará con el hombre en cuyo honor el rey se deleita. Y llegó Mordecai a la puerta del rey, y Amán se fue a su casa llorando y cubriéndose la cabeza. Y Amán le contó a Sare su esposa todo lo que le había sucedido, y sus amigos y Sare su esposa le decían, seguramente Mordecai es de la simiente de los judíos y has comenzado a caer ante él, porque no eres rival. Por su poder, pero nuevamente estás cayendo ante él. Y mientras hablaba con ellos, llegaron los corredores del rey, y llevaron a Amán apresuradamente al banquete que Estir había preparado. Ester 7. Y el rey y Amán entraron en el banquete que la reina Estir había preparado. Y el rey dijo a Estir también ese día del banquete del vino, ¿cuál es tu petición y tu súplica, hasta la mitad de mi reino, así os será hecho? Y Estir respondió y dijo, si he hallado misericordia ante tus ojos, oh rey, y si es bueno para el rey,
que mi vida sea dada a mi petición, y mi pueblo a mi petición. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para la matanza, y para la espada y para la destrucción, y si es que fuéramos comprados y vendidos como siervos y siervas, yo habría estado callado, pero el enemigo no. No dejes de hacer daño al rey. Y el rey Acasides respondió y le dijo a la reina Estir, ¿quién es este o quién es el que ha exaltado su corazón al haberlo hecho? Y Estir dijo, el hombre, el opresor y el enemigo es este malvado Amán. Y Amán temblaba delante del rey y de la reina. Y el rey se levantó enojado del banquete de vino para salir al jardín del palacio, y Amán se levantó para rogar por su vida a la reina Estir, porque vio que el rey había decidido el mal contra él. Y el rey regresó de la casa del jardín a la casa del banquete de vino, y Amán yacía en el sofá y Estir se sentó en él, y el rey dijo, ¿deshonrar a la reina conmigo en la casa? Y la palabra salió de la boca del rey y el rostro de Amán fue cubierto. Y Rajbuna, uno de los eunucos del rey, respondió y dijo ante el rey, he aquí, Amán también ha construido una cruz para colgar a Mordecai en ella, porque habló bien por el rey, y está en la casa de Amán. Su altura es de 50 codos. Y el rey dijo, cuélgalo. Y colgaron a Amán en la cruz que él construyó para Mordecai, y la ira del rey fue aplacada ese día. Ester 8. Y el rey Acasides le dio a la reina Estir la casa de Amán, el enemigo de los judíos, y Mordecai entró delante del rey, porque Estir le había revelado lo que él era. Y el rey recogió el anillo que le quitó a Amán y se lo dio a Mordecai, y Estir nombró a Mordecai sobre la casa de Amán. Y Estir regresó y habló delante del rey, y cayó a sus pies, y le rogaba que quitara la maldad de Amán Agageo y el complot que estaba decidido contra los judíos. Y el rey extendió el cetro de oro hacia Estir, y Estir se acercó a él. Y ella se paró ante el rey, y dijo, si al rey le parece bien, y el asunto le agrada al rey, y si he hallado gracia ante sus ojos, que escriba y revierta las letras y las letras. Los complots de Amán Agageo que escribió para destruir a todos los judíos en todas las provincias del rey, ¿cómo puedo contemplar el mal que le sucederá a mi pueblo y cómo puedo contemplar la destrucción de mi nación? Y el rey Acasides dijo a la reina Estir, he aquí, te he dado la casa de Amán, y a él lo han colgado en una cruz, porque extendió su mano contra los judíos. Y según lo que es excelente a vuestros ojos en el nombre del rey, selláis para los judíos con el anillo del rey en una escritura que está escrita en el nombre del rey y está sellada con el anillo del rey que no cambia. Y los escribas del rey fueron llamados en aquel tiempo en el tercer mes que es Quesiran, el día 23 del mes, y escribieron todo lo que Mordecai escribió sobre los judíos a los generales de los ejércitos y a los señores y a los nobles de las provincias, desde la India hasta Cus, 127 provincias, cada ciudad según su escritura, y el pueblo según su lengua, y a los judíos según su escritura y según su lengua. Y estaban escritas en nombre del rey Acasides, y estaban selladas con el anillo de sello del rey, y él enviaba las cartas mediante corredores y mensajeros de correos, jinetes a caballo en mulas jóvenes. Las cartas que el rey escribió para los judíos que estaban en cada ciudad, para que se reunieran y defendieran sus vidas y usaran la espada y mataran y destruyeran a todo el que los angustiara, y a los niños y a las mujeres y a sus bienes, fueron para estropear en un día en todas las ciudades del rey Acasides, el día 13 del 12º mes que es Adar. Y se dio copia del escrito a cada pueblo y mandó a todos los pueblos que los judíos estuvieran preparados para ese día para vengarse de sus enemigos. Y vinieron los corredores y los mensajeros de correo, los jinetes, y salieron rápidamente con el mensaje y con la orden que se había ordenado en Susa el palacio. Y Mordecai salió de delante del rey con las vestiduras del reino de flecos azules y lino fino y con una corona de oro, y envuelto en lino blanco fino y púrpura, y la ciudad de Susa bailaba y se regocijaba. Y sobre los judíos había luz, alegría, honor y danza. En toda la ciudad y en todas las aldeas donde llegó el mensaje del rey y su mandamiento tuvieron los judíos gran alegría y bebida y un día hermoso, y muchos de los pueblos de la tierra se conmovieron a pesar, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Ester 9.
Y en el mes 12, que es Adar, el día 13, cuando llegó el tiempo de la cuenta del rey y de su mandato a sus enemigos, se cambió la ley para que los judíos estuvieran autorizados sobre sus enemigos. Y los judíos se reunieron en sus ciudades y en todas las ciudades del rey Acasides, para tender una mano contra los que hacían su daño, y nadie se paró frente a ellos, porque el temor de ellos había caído sobre todas las naciones. Y todos los príncipes de las ciudades y los generales de los ejércitos y los señores y los trabajadores de la obra del rey honraron a los judíos, porque el temor del rey había caído sobre ellos. Porque Mordecai era grande en presencia del rey, y su nombre iba por todos los reinos, porque el hombre Mordecai iba avanzando y haciéndose grande. Y los judíos dieron golpe de espada, de matanza y de destrucción a todos sus enemigos, e hicieron según su voluntad con sus aborrecedores. En Susán, el palacio, los judíos mataron a 500 hombres. Y Sefirut, Delcún y Asput. Y Parlat y Delaya y Deira y Pisut y Disi y Adri y Sut mataron a los 10 hijos de Amán Agageo, enemigo de los judíos, y aquel día no extendieron sus manos para saquear. Y llegó al rey el número de los muertos en Susa, el palacio. Y dijo a la reina Estir en el palacio de Susa, los judíos mataron y destruyeron a 500 hombres, y a los 10 hijos de Amán, y en el resto de las ciudades, ¿qué han hecho? ¿Cuál es su solicitud? Te será hecho, y cuál es tu petición, te será dado. Y Estir dijo, que se les conceda a los judíos hacer mañana como hoy, y colgarán en cruces a los 10 hijos de Amán. Y el rey dijo, así lo harán. Y se dio la orden en Susa, y colgaron en cruces a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se reunieron también el 14 del mes y mataron a 300 hombres en Susa, y no extendieron sus manos para tomar el botín. Y se reunieron los demás judíos que estaban en las provincias del rey, y se mantuvieron firmes por sus vidas y tuvieron descanso de sus enemigos, y mataron a 75,000 de los que los aborrecían, y no extendieron sus manos. Por el botín el día 13 del mes de Adar, y se les dio descanso el día 14 del mes. Y lo hicieron un día de banquete y de alegría. Por eso los judíos desterrados, los habitantes dispersos de las ciudades, celebran alegría y banquetes y hacen un día hermoso el 14 de Adar, y envían porciones, cada uno a su prójimo. Y Mordecai escribió estas palabras y envió cartas a todos los judíos en todas las ciudades del rey Acasides que estaban cercanas y que estaban lejos. Que se encargarían de practicar esto el día 14 y durante la luna llena en Adar cada año tras año. Como los días en que a los judíos se les daba descanso de sus enemigos, el mes que se cambiaba de miseria en alegría, y de tristeza en día excelente, que les hacían días de bebida y de alegría y que les enviaban porciones, cada uno a su prójimo, y regalos a los afligidos. Y los judíos asumieron lo que habían comenzado a hacer, y lo que Mordecai había escrito. A causa de Amán, hijo de Amadat Agageo, enemigo de todos los judíos, que conspiró contra los judíos para destruirlos, y echó suertes para destruirlos. Y cuando Estir entraba ante el rey, el escriba decía, el malvado plan volverá sobre la cabeza del que conspiró contra los judíos, y lo colgarán a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron aquellos días Puraya con el nombre de Pesaj, por las palabras de esta carta, y por lo que vieron y por lo que les había sucedido. Y los judíos asumieron sobre ellos y sobre su descendencia y sobre todos los que se unen a ellos que sin falta realizarían estos 2 días, según lo que está escrito, en su tiempo cada año. Y estos días son recordados y observados en todas las generaciones, en las ciudades y en los pueblos, y estos días de Puraya no pasarán de entre los judíos, y su memoria no pasará de su descendencia. Y Estir la reina, hija de Abiquel y Mordecai los judíos, escribió todas las verdades que confirmarían esta carta del Puraya. Y enviaron cartas a todos los judíos, a las 127 provincias que están en el reino del rey Acsides, palabras de verdad y de paz. Para confirmar estos días de Puraya en su tiempo, según cuando Mordecai el judío y Estir la reina establecieron para ellos, como cuando establecieron para ellos y para sus hijos el mandamiento y su ayuno y su oración. Y la palabra de Estir estableció respecto a estas palabras de Puraya, y fue escrita en el rollo. Ester 10.
Y el rey Acasíres impuso un impuesto a toda la tierra y a las islas del mar. Y todos los actos de su fuerza y su heroísmo y la gloria de la grandeza de Mordecai con que el rey lo promovió, he aquí, está escrito en el rollo de las palabras de los días de los reyes de Media y Persia. Porque Mordecai el judío era el segundo del rey Acasíres, y era el grande sobre los judíos, y buscaba el bien de su pueblo y hablaba en nombre de toda su descendencia.